Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear lo que sería un diseño de letreado aplicando diferentes tipos de técnicas, ya sea utilizando texturas, técnicas de cómo sería lo que es la estructura del diseño del texto en sí. También voy a enseñarles lo básico, obviamente, de cómo importar textos, de cómo modificarlos y cómo trabajarlos en nuestro entorno de trabajo, aplicando obviamente otro tipo de tonos, por ejemplo, lo que sería convertido de malla, modificadores, etcétera. Todo eso lo iremos viendo en el transcurso del video. También te voy a recordar que si te gusta el video darle like, comenta, comparte y si tienes alguna consulta lo puedes dejar en la caja de comentarios que yo con mucho gusto en la medida de lo posible puedo entonces responder y asesorarte sobre cualquier consulta. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear un nuevo archivo de esta manera. Vemos obviamente que nos sale siempre el entorno de siempre en Blender. Y bueno, entonces voy a darle Shift A. Y entonces veremos que nos sale el submenú de toda la vida y nos saldrán pues obviamente todas las opciones incluyendo text. Que aquí sería como agregar obviamente lo que es la barra de texto. Por defecto siempre nos va a colocar de esta manera un texto en 2D, por así decirlo, sobre los dos ejes de X y de Y. Y nosotros obviamente tendríamos que modificarle todos y cada uno de los parámetros para nosotros llegar a un efecto acordado. Yo de momento lo que voy a hacer es que iré aquí a la parte que dice data, que vemos que es como la letrita de A. Voy a agrandar esto un poco. Y esto te voy a crear un poquito de zoom. Y aquí veremos múltiples valores. Tendríamos lo que es shape, que vendría siendo el contorno del texto, en el espacio del texto, la geometría, la fuente, cada uno de los valores de los que son las partes del párrafo y cada uno de estos espacios, esos entornos lo iremos viendo ahorita más tarde. Y obviamente todo lo que son, pues bueno, lo que vamos a ir agregándole del resto de las texturas y todo lo demás. Bien, lo primero que vamos a hacer es que aquí veremos que nos sale que una resolución de previsualización en U, que vendría siendo algo así como la resolución total de nuestro texto. Si yo acerco, voy a hacer el zoom, si yo acerco, veo que mi letra E, o más bien todas mis letras, tienen como una especie de definición usando obviamente vértices, ¿no? Que si yo esto lo utilizara, voy a convertirlo un momento en mesh para que lo podamos ver. Tiene una resolución que podemos ver no muy fiable. Y esto porque obviamente el texto es un elemento editable, es un elemento que podemos ir modificando e ir obviamente intercalando con palabras y otros tipos de fuentes. Esto nosotros lo podemos modificar. Voy a apretar control Z para allá para atrás. Y eso lo podemos ir modificando obviamente, por ejemplo, si yo aprieto Tab y escribo, por ejemplo, cualquier palabra, lo puedo ir modificando de acuerdo obviamente a como lo que yo quiera escribir, ¿no? Como cualquier otra, otra línea de texto o otro tipo de programa de edición. Esto es obviamente apretando Tab, que es algo así como obviamente el modo de edición, de esta manera. Entonces, para nosotros modificar los otros valores dentro de lo que es la resolución de mi texto, yo esto le voy a subir un valor de 32. Y si yo doy zoom, veré que ahora es mucho más fino lo que es la definición de los bordes. Tengan en cuenta que entre más valor tenga la resolución, más pesado va a ser el archivo a la hora de renderizar. Así que eso obviamente tengo que tenerlo en cuenta. Yo de momento por lo general yo lo dejo en un valor de 28, de 32 y no lo modifico más de eso porque yo siento que no es tan necesario. Sobre todo cuando por ejemplo las letras tienen movimiento o es una animación. Una vez que ya tengamos ya el tema de la resolución comprendida de esta manera, nos van a salir estos otros valores que dicen Fill Mode. Esto vamos a utilizar ahorita más tarde, pero básicamente es como la descripción o el entorno 3D de nuestro texto. Por ejemplo, si esto le doy en None, esto solamente va a quitar lo que es el relleno y va a dejar los bordes. Si lo dejo en Back, bueno, ahorita no se va a notar, pero ahorita más adelante lo vamos a ver. Sería la parte de atrás de nuestro texto.
Lo que es front va a ser lo mismo y bot es todo el relleno. Bien, para nosotros explicar el siguiente valor, me voy aquí a donde dice geometría. Esto no lo voy a tocar, lo voy a dejar tal y como está. Veremos que nos salen valores de offset, extrude, tarpey object. Son otros valores que podemos ir modificando. Algo así como una curva. Y esto porque básicamente el texto es una curva. Bien, lo que voy a hacer es que voy aquí donde dice extruir, voy a aplicar un punto 1 de esta manera. Veremos que ahora, como cualquier objeto de curva, podemos extruirle y podemos hacer que se tenga un valor más sólido. Y obviamente esto se logra básicamente, bueno, de esa, como toda curva, podemos extruirlo, crearle un offset, es decir, una salida hacia los lados. Y aquí lo que sería bevel es como la resolución del borde, ¿no? Por ejemplo, si le quiero colocar un borde 0.01, el lateral se ensancha y el resto de la malla, pues obviamente va adaptando ese contorno a la medida de lo posible. Aquí tienen que tener en cuenta que no todos los textos se prestan, por ejemplo, a la ligera para crear este modificador. Por ejemplo, vemos que aquí tengo la punta de la V totalmente como distorsionada. Aquí también tengo parte de la D que también se está como por así decirlo, desarmando. Y esto obviamente hay que ir viéndolo y tocándolo poco a poco. Por eso digo que no todas las fuentes se prestan para crear un borde o un offset correcto. Esto podemos ir modificándolo, por ejemplo, tanto en resolución como un borde más fino, un 0.05, por ejemplo, 0.5. Y jugando un poquito con el offset de esta manera, dándole un valor tal vez en negativo, 0.001, y así podremos ir viendo que se va puliendo esas imperfecciones que tiene lo que sería el texto en este caso. Bien, aquí recuerden que les hablé sobre el file mode, pues aquí le voy a dar en none, veremos que aquí tengo lo que es el borde solamente, ahora sí lo podemos apreciar mejor. Si yo le doy en back, solamente va a hacer fill o va a rellenar la parte de atrás. Este por lo general no se usa mucho o yo no lo uso mucho. From, que es lo contrario, que está hacia adelante, pero hacia abajo, si se fijan, está totalmente vacío. Y obviamente bot, que es todo el contorno totalmente extruido. Bien, esto ya lo dejamos ya en claro. Offset, recuerden que si es valor positivo va hacia afuera, si es un valor negativo va hacia adentro de la extrusión. Lo mismo pasa también si yo cambio valor de extrusión, si quiero que sea más o quiero que sea menos, pues obviamente esto ya es acorde a ustedes, pero yo por lo general para una fuente así más o menos delgada le doy un valor más pequeño, 0.05, para que no se note tanto que esté totalmente exagerado. Ya iremos viendo otros ejemplos más adelante. Y por último bevel, que ya podemos ver que aquí tengo el contorno y bueno, aquí puedo modificar lo que es el perfil y todo lo demás. Puedo hacerlo de forma tanto manual como de forma automática. Yo por lo general siempre lo dejo en round de esta manera. Y ya para terminar con esta parte básica, tendremos lo que es la parte de la dinámica del párrafo. Esto, como en todo texto, como en un Word, si esto lo dejo en left, esto va a estar en la parte izquierda del origen va a estar justamente del texto en la parte izquierda. Si yo lo dejo en right, va a estar de la parte justo contraria, la parte derecha. Si lo dejo en centro, va a estar en todo el centro del texto. Y aquí, bueno, este dice justificar y flush. Esto casi nunca se utiliza porque no utilizamos textos tan grandes en un programa como tal. Salvo que por cosas de la vida quieran crear un texto como una especie de lápida o en una especie de tablero, cosa que casi personalmente dudo bastante. Y aquí tendríamos lo que es top base, aquí tendremos middle, que es como la parte del medio, ¿no? De lo que es el texto. Ya saben si quieren que esté arriba del origen o abajo del origen, pues obviamente todo eso ya va de acuerdo a cómo ustedes lo necesiten. Bien, una vez que ya tengamos nuestro texto extruido, bueno, por lo general a mí me gusta que esté así, de esta manera. Ok, de esta forma, así de frente.
No es necesario que ustedes lo hagan igual, pero bueno. Entonces, una vez que ya tengamos ya nuestra fuente, puedo modificarla otra vez nuevamente. Y de momento voy a utilizar el ejemplo que vimos al inicio del video, que es como SAS. Y aquí ahora vamos a hacer lo que es la instalación de una fuente de nuestro agrado. De momento voy a cerrar el Geometry y párrafo y voy a abrir la pestaña que dice fuente. Y aquí nos van a salir algunos parámetros, que es lo que es tamaño, lo que vendría siendo lo que es la distorsión lateral. Ok, y entonces aquí tendríamos pues las carpetitas que nos salen, que es para instalar o usar una fuente de acorde. Ya que obviamente esta es la fuente por defecto, voy aquí donde dice la carpeta. Y obviamente esto dependiendo de la fuente que ustedes tengan instaladas ya dentro del programa, pueden entonces aplicarlo dentro entonces de lo que sería el ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo Bebas, este yo lo tengo aquí instalado de esta manera, que creo que es algo más o menos parecido como lo que usa al inicio del video. Y pues entonces ya podemos cambiarle el resto de las carpetas. Yo por lo general no cambio las otras tres porque utilizando una fuente ya podremos ir variando de acuerdo a como nosotros lo necesitemos. Así que esto de momento lo voy a dejar exactamente como está. Y entonces, ahora una vez que ya tengamos nuestra fuente establecida, voy ahora a enseñarles a cómo instalarla porque tal vez a lo mejor no lo tengan presente. Aquí como podemos ver tengo lo que sería una página de fuentes, en este caso estoy utilizando Dafont, lo voy a dejar en el link en la descripción para que ustedes lo puedan utilizar. Y aquí tengo fuentes, obviamente tengo por ejemplo esta que tengo aquí, que se llama Gun of Tree. Le voy a dar clic izquierdo y aquí le voy a dar donde dice descargar. Una vez que tengamos ya este archivo de descarga, me voy aquí a la carpeta. Justamente en la carpeta de descargas, justamente aquí, voy a darle donde dice liberar. Y una vez que ya esté entonces ya extraído de nuestra carpeta, vamos a darle clic derecho donde dice instalar para todos los usuarios. Con esto nos garantiza que se pueda usar dentro del programa. Si en caso tal ustedes a lo mejor quieren usar una fuente pero la instalan y no la encuentran, por ejemplo yo en estos días descargué Montserrat y no me sale es porque no le di en utilizar en todos los usuarios. Y eso es muy importante porque hay veces que no funciona la fuente que uno instala, siempre y cuando no le dé ese derecho de usarlo dentro de todos los usuarios de la PC. Ya que acabo de instalar GAN, aquí lo tengo de esta manera, tengo GAN3 y aquí tengo la fuente obviamente instalada. Ok, ya estuve buscando y la fuente que utilicé es una que se llama Agency FB Volt. Voy a darle aquí en clic izquierdo, voy a darle en mayúscula. Y entonces una vez que ya tengamos ya obviamente nuestra fuente, voy a darle obviamente los valores que vamos fuimos viendo a lo largo del video, lo que es la extrusión, tal vez un 0.01 de esta forma, el borde, voy a darle un valor de 0.01, no, menos 0.005 de esta forma. Y obviamente la resolución 30 y 32 o 36 puede ser, 32 de esta forma. Aquí quiero dejarles ya solamente por conseguido de que este tipo de funciones queda mucho mejor cuando son fuentes más regordetas, como esta por ejemplo. Aunque pueden intentarlo con fuentes más delgadas, lo único que tienen que ir jugando con lo que es el offset, es decir, el relleno o el lateral de la fuente. Si esto obviamente doy un valor más negativo, veremos que la fuente se deforma totalmente. Entonces siempre tienen que tener eso en cuenta. Una vez que ya tengamos nuestra fuente, hay dos formas para nosotros trabajar en nuestros textos. O podemos utilizar lo que es la original o podemos convertirla en mesh. Yo les recomiendo que si van a convertir esta fuente en mesh, tengan siempre un duplicado desde cierto punto para que no tengan que trabajar toda la fuente desde cero. Por ejemplo, si yo aprieto Shift D para duplicar mi fuente, voy a ocultar un momento mi curva y entonces voy a darle donde dice convertir, clic derecho
y veremos que la fuente se convierte en un mesh y ya si aprieto tab no puedo cambiar las letras de mi fuente. Esto obviamente podemos luego agregarle un modificador. Vamos ahí aquí donde dice modificador, donde dice generar, justo donde dice remesh. Ok, si me voy aquí la parte dice sharp y le doy un valor de 8 por ejemplo. Este valor creo que se lo voy a dejar en 0, no, en 10 tal vez, aquí en 0, de esta manera. Podemos pues obviamente rescalar todos los bordes, pero esto obviamente bajo el criterio de qué tipo de trabajo quieren lograr. Yo por lo general no me gusta mucho todo lo que es este tipo de modificadores directamente del texto a partir de una malla porque se deforman demasiado, a no ser que quieran colocar o crear un efecto aparte. Ok, una vez que ya tengamos esto, voy a darle clic izquierdo y voy a revelar nuevamente la fuente que teníamos anteriormente. Y una vez que ya tengamos nuestra fuente, voy a enseñarles ahora cómo crear el efecto que hice al inicio del video, que es el lettering 3D. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar dos veces mi fuente. Voy a ocultar un momento la tercera copia, voy a usar la segunda. Y me voy aquí entonces donde dice extruir, donde dice offset. Voy a darle un valor 0.001, tal vez de esta manera. Y voy a darle en extruir, voy a darle un valor de 0.08. Veremos que aquí tengo como una especie como de borde que sobresale un poquito de la fuente original. Tal vez le doy un valor un poquito más ancho. De esta manera creo que funciona bastante bien. De esta manera. Y ahora voy a hacer lo mismo con la tercera fuente. Voy a darle un valor de extrusión de 0.005 y lo voy a pasar hacia adelante de mi fuente original. Voy a darle un valor más pequeño, 0.002, y aquí donde dice boot voy a darle donde dice none, para que sea como una especie como de efecto como de luz o letrero de neón, de esta manera. Y voy a moverlo hacia aquí de esta manera. Voy a duplicarlo, Shift D, y voy a apretar X en mi eje o en el eje que ustedes tengan para colocarlo del otro lado, de esta manera. Algo así. Y entonces sería cuestión ahora de ir agregándole lo que son las texturas que ustedes quieran agregarle. Recuerden siempre ir guardando su archivo. Momento, voy a abrir una pestaña de shader. Voy a crear un par de luces, una luz superior de esta manera, otra luz inferior, algo como esto, no funciona. Y ahora pues bueno, ustedes pueden aplicar los materiales que ustedes quieran. Yo en ese caso creo que utilicé un checker texture, fui aquí factor a roughness, le di una escala de esta forma. Aquí le voy a dar en control T para aplicarle estos dos nodos de esta manera para que sea uniforme. En el lateral lo que hice fue que coloqué lo que sería una textura más metálica y casi totalmente así como lisa, de esta forma, como una especie de superficie metálica. Y por último le agregué el borde, que es los bordes más delgados, un nodo de emisión. Lo que hice fue que le di un valor de 5 y un tono amarillo más o menos, de esta manera. Voy a colocarle el mismo material iluminado hacia el otro lado, y este nodo que fue el que utilicé de base voy a también a colocarlo en color, o mejor lo que voy a hacer es que voy a duplicar este nodo y aquí de color a color voy a darle un tono tal vez como de naranja oscuro con un amarillo así más patito, de esta forma. Tal vez le dé un metálico y así más o menos ya iría entonces haciendo el efecto de lo que vimos al inicio del video.
Ustedes pueden agregarle un par de luces más, un par de luces menos, pero esa sería más o menos la dinámica de de nuestro primer experimento utilizando una fuente. Y nada chicos, con eso sería todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo creo que voy a hacer una segunda parte de esta dinámica para ir completando algunos otros ejemplos que podemos utilizar dentro del programa. Pero no sin antes, vamos a hacer un último ejemplo. Bien, entonces ya para hacer un segundo ejemplo de esta manera, lo que vamos a hacer es que voy a ir a formato de sólido. Esto lo voy a ocultar un momento. Voy a borrar estos dos que no los necesito. Y no sé si se fijaron que yo puse un ejemplo que es como que pareciera como una especie como de intro de cinema, ¿no? Como de los años de los antiguos. Yo lo que hice fue que solamente le agregué una extrusión más fuerte. Ok, una extrusión más fuerte. Y obviamente en este caso voy a cambiarle la fuente. Esta fuente no me gusta mucho para este ejemplo. Vamos a utilizar Arial Black, por ejemplo. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, cine. Yo lo que hice fue que dupliqué la fuente, la coloqué una por debajo de la otra. Y aquí coloqué cine 2024. Voy a duplicar otra tercera vez, colocarlo acá justamente abajo, cine 24. Vamos a poner premiación, por ejemplo. De esta manera. Vemos que aquí, bueno, obviamente cuando escale la fuente también se me escaló la resolución. Así que lo que voy a hacer es que voy a extruir, más o menos, para que quede de la misma manera. Extruyo un poquito más. Y entonces ya tendríamos obviamente ya lo que sería esta dinámica. Y entonces ya pues voy a colocar lo que es una cámara. Voy a cambiarle la lente, voy a darle uno de 145 para que se coloque un poco más biselado de esta forma. Ya será cuestión obviamente ya de animarlo, ¿no? O sea, obviamente lo que voy a hacer es que me voy aquí al fotograma 60, a todo le voy a establecer apretando I, donde dice location, y voy a darle un valor a cada uno, ¿no? Hacia atrás, por ejemplo, de esta manera, aprieto I, location, muevo este para atrás nuevamente, pongo I, location, y voy a hacer lo mismo, echar para atrás, G, apretando G, y location, y algo así, de esta manera. Ahora cada uno le voy a dar un tiempo, por ejemplo a este lo voy a mover un poco más para atrás. Igualmente el de abajo voy a darle un poco más para atrás. De esta manera. Y voy a darle clic derecho seleccionando todos los fotogramas donde dice Bezier para poder suavizar un poquito lo que es la introducción de cada texto. Y bueno, ya si ustedes quieren colocarle por ejemplo un material, yo en este caso, yo en ese ejemplo le di un roughness bastante bajo y un metálico también bastante alto, de esta manera. Perdón, un metal más alto y un roughness más bajo y un tono como dorado, ¿no? De esta forma. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden que cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. Como siempre voy a dejar el archivo utilizado en el programa en el link en la descripción y los demás recursos para que ustedes lo puedan aplicar a sus proyectos. Y nada, me despido. Un saludo. Hasta la próxima.